En este curso generaremos un reporte en Odoo con el módulo de reportear de contabilidad para reportes financieros. En la imagen que presento a continuación, tenemos un reporte de flujo de efectivo como un método indirecto. Como ustedes sabrán, en este momento Odoo, en su versión estándar Enterprise, para reportes financieros solamente presenta Profit and Loss, Income Statement o estado de resultados, balance general, balance sheet, cash flow statement, adicional a Executive Summary. Este cash flow statement que está aquí es el producto final que vamos a mostrar y nosotros lo haremos paso a paso. Como podemos ver, cash flow statement es la versión de cash flow de Odoo en método directo. ¿Qué significa esto? Que el cash flow directo muestra de las actividades operativas los valores que corresponden a los movimientos de las cuentas de balance. En el método indirecto que estamos presentando a continuación, las actividades operativas surgen de disminuir al estado de resultados los valores correspondientes a la depreciación, a los pagos de intereses, a los pérdidas o ganancias obtenidas por venta de activos fijos, a la disminución del inventario, a la disminución de la cuentas por cobrar, a la disminución de otras cuentas y así sucesivamente. Todos los cash flows poseen tres porciones o partes: actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento, mostrando al final el efecto neto del cambio en el flujo de efectivo y comparándolo contra la cantidad ingresada de dinero al comienzo del periodo y la cantidad final del periodo consultado. Con lo cual, la diferencia de estos dos elementos corresponde al ingreso neto o al incremento o decremento neto de cash y equivalente que se muestra en esta sección. Nosotros nos hemos basado en la teoría, en literatura, para poder generar un cash flow que pueda ser bastante ajustado a lo que en literatura se encuentra, como este que está mostrándose a continuación. Para obtener nuestro cash flow, entonces generaremos en un Excel, en una hoja de cálculo, un bosquejo de cómo será o qué cuentas tendrá nuestro cash flow. En este caso, nuestro reporte financiero. Con tiempo y antelación, había creado ya un esquema del reporte financiero que deseaba crear y coloqué cuáles son los conceptos de mis actividades operativas y los conceptos de mis actividades de inversión y de financiamiento. Entonces, lo que haremos a continuación será ir a nuestra instancia de desarrollo. En este caso voy a utilizar un branch previamente existente y voy a tomar como base de mi módulo el módulo que había hecho para cash flow indirecto y lo copiaré. Y lo voy a copiar como LTSN MX mi reporte, my report.
Ok, ups. Alright. Dentro de mi archivo sería rn10mx my report. Okay. Y voy a agregar el manifiesto bin manifest, y dentro de mi manifiesto voy a modificar el nombre de mi módulo. No está dentro del scope de este curso mostrar o profundizar cómo generar un módulo. Entonces, este módulo lo voy a nombrar como mi reporte financial report. ¿Vale? Lo vamos a hacer depender de account reports y la data va a estar cargada dentro del archivo data account financial report. Vamos a guardarlo y vamos a agregarlo. Okay. Por otro lado, agregaré el init. Okay. El init, la información que tiene es la mínima necesaria para que funcione el módulo. Vamos a hacer un git status y vamos a agregar el archivo de datos donde se albergará mi reporte financiero. Por el momento, lo que necesito es generar un scaffolding que albergará a la cabecera de mi reporte financiero. Y esto es la sección que está antes de la línea 15. Un punto interesante es que ya no es necesario colocar data. Ok. Y entonces agregaremos, va a ser, vamos a colocarle aquí, que esto va a ser mi reporte. Ok. El ID le voy a colocar que será my report. Y estará en el modelo Account Financial HTML Report. El nombre será, nuevamente, My Report. Ok. Tenemos 3 campos, 5 campos. Okay. Vamos a mostrar a qué se refieren estos 5 campos. Realmente son 6 campos, incluyendo el name. Vamos a mostrarlos. Aquí los tengo. Ok. La cabecera del reporte es Account Financial HTML Report y consta de varios campos. Los más básicos son los que he colocado dentro de las opciones de mi reporte, que son estos 6. El nombre del reporte, si es débito o crédito. ¿Qué significa si es débito o crédito? Es que se me va a mostrar solamente una columna con el saldo, y por lo tanto he colocado mi reporte como falso. ¿Okay? O si quiero que se muestre tanto el débito, el crédito y el saldo al final del periodo consultado. ¿Permitiré cuentas analíticas en mi reporte? Lo voy a colocar que sí, no hay ningún problema. Mis reportes estarán por defecto desplegados, el contenido de ellos, lo dejaré que sí. Que me permita hacer filtros a través de los journals, le diré también que sí. Y el parent, en donde se albergará este reporte,
será en los reportes financieros legales. Ok, hagamos una guardada de esto. Alright. Agregaré esta data y saldré. Entonces, en este momento, status, mi reporte financiero, mi módulo de mi reporte financiero consta de el manifiesto, el manifiesto de módulo PI y el archivo de datos Account Financial Report. Haré una actualización. Vamos a checar en este instante mi cash flow reporting. Veamos que aquí solamente tenemos profit, balance, cash flow statement, executive summary, cash flow statement, indirect method. La idea es que nuestro reporte financiero aparezca en esta sección. Entonces, voy a actualizar mi base de datos. Actualizar all DB, DB es Opinion Test, y haré una parada después de que se haga la actualización. Pausaré mi video y cuando esté completamente actualizado, volveremos. Ok, habiendo finalizado, arranco nuevamente mi base de datos y procedo a revisar mi instancia y buscaré mi módulo recién creado en las aplicaciones. Okay. Colocar aquí My Report y haré la búsqueda y quitaré el filtro de apps. Aquí tengo mi módulo My Report. Procederé a instalarlo y luego de instalado procederé a buscarlo en la sección de reportes legales de Accounting and Reporting. Seguimos hasta las aplicaciones. En las aplicaciones entramos en Accounting y luego entramos en Reporting. Y aquí podemos ver My Report Financial Report. Podemos también ingresar a la sección de configuración y ubicar los reportes financieros para determinar cómo es la configuración de este reporte. Como podemos ver, en este instante no tenemos ninguna línea agregada. Si lo vemos en la sección de reportes financieros, en modo debug, podremos darnos cuenta de esto. Reportes financieros, encontramos My Report Financial Report. Tenemos toda aquella información que habíamos seleccionado en el reporte, pero no tenemos ninguna línea. De esto es lo que trata nuestro curso. Vamos ahora a agregar estas líneas de forma fácil. ¿Cómo haremos esto? Ya les había mostrado en una hoja de Excel los datos que vamos a utilizar, y vamos a utilizar la herramienta CSV to XML Converter para ayudarnos en la creación fácil y rápida de este reporte financiero. Antes de proceder con esta situación, voy a desinstalar el módulo de
el módulo que nos agrega el reporte financiero Cash Flow, porque este tiene índices o tiene códigos en las líneas que pueden colisionar con nuestro reporte actual, porque deseo utilizar el viejo reporte que creé de Financial Report, de Cash Flow, deseo utilizar el Cash Flow anterior y no quiero estar cambiando los códigos que había utilizado previamente. Entonces voy a proceder a desinstalar este módulo para no tener que colisionar con los códigos. Esto lo haré tras bastidores. Este instalado de Cash Flow y procederé a desinstalarlo. Confirmo la desinstalación del módulo. Podemos ver entonces que el módulo de Cash Flow ya no se encuentra instalado. De reportes de Generic Statement o Legal Reports no se encuentra disponible el módulo de Cash Flow Indirect Method. Ok, ahora bueno, venimos a la parte en la otra parte de datos técnicos. Account Financial Report HTML, Account Financial HTML Report Line contiene esta serie de campos que será necesario configurar para generar nuestro reporte financiero. Les voy a presentar una hoja de cálculo con los datos mínimos que son necesarios para generar el reporte financiero. En esta hoja de Excel he sumarizado cuáles son los datos necesarios para poder generar el reporte. Cada línea deberá estar identificada con un ID único que será configurado de forma Fully Qualified Name, ¿ok? FQN. Estará constituido de el ID y tendrá como prefijo el nombre del módulo, por lo cual módulo.id será el nombre cualificado completo de esta línea de reporte. Como les había previamente explicado, había hecho una maqueta o un mock-up de lo que desearía como reporte financiero y eso lo he puesto como parte de los nombres que voy a estar utilizando dentro de mi reporte. He colocado las actividades operativas, he colocado las actividades de inversión y he colocado las actividades de financiamiento. Para cada uno de ellos he configurado un código único por cada línea. ¿Okay? Procederemos también posteriormente a rellenar las fórmulas que son necesarias para hacer las sumas y restas que totalizarán en el reporte o que serán utilizadas para extraer de las cuentas financieras el valor que se desea para mostrar en el reporte. El dominio es imprescindible para poder hacer el filtrado o la selección de la data que se mostrará en conjunto con la fórmula. El Financial Report ID corresponde al ID que se utiliza en el reporte o cabecera, es decir, el ID del reporte financiero, en este caso el ID de este reporte. ¿Okay? La secuencia indicará la posición en la que se encontrará esta línea ante el reporte. Yo sugiero colocar IDs de 10 en 10, por si acaso en un futuro usted desea incorporar líneas intermedias, sea fácil de poder insertarlas y de esta forma no tendré que correr o desplazar el índice de otros reportes. Y de esta forma también quedará mucho mejor en su CBS, Sistema de Control de Versiones. El nivel indicará la posición o indentación en el reporte. ¿Qué es esto? Esto es la posición en la que se encuentra dentro del reporte. Un índice o level 0 corresponde a, por ejemplo, a Operating Activities, Investing Activities y Financial Activities, las cuales se encuentran indentadas a 0 distancia de la línea original del reporte. Group By permite generar agrupaciones de las líneas en las que haya cuentas directamente asociadas. Esto lo veremos un poquito más adelante. Y el Spatial Date Changer también será utilizado para acotar la data que se extraerá de las cuentas financieras. Esto indicará que si se va a tomar hasta una fecha determinada o el rango de una fecha o hasta el final de una fecha determinada. Es importante tener en consideración entonces estas columnas, en especial el Spatial Date Changer. Ok,
También vamos a utilizar la herramienta CSV to XML Converter. En un momento les voy a presentar cómo. En este instante tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas. Estas 10 columnas corresponden a 10 campos. Ya yo he generado previamente la siguiente estructura que utilizaré dentro de mi reporte. Voy a ir paso a paso. Lo primero que deberé hacer será exportar mi data. Deberé imprescindiblemente colocar una cabecera a mi reporte. Esta cabecera es el Financial Report ID. Esta la conseguiremos en el reporte financiero que acabo de crear. My report. All right? La deberé colocar aquí. Colocar en mi cabecera Financial Report ID el ID cualificado completamente myReport. En el caso de que no se haga referencias externas, se puede dejar el ID sencillo, con lo cual podemos hacerlo de esta forma. ¿Okay? Y deberemos de llenar también la secuencia y el nivel. Es importante tenerlos de una vez porque esto indica la posición de la línea una con respecto a la otra y el nivel es la indentación o presentación del reporte. Vamos a hacerlo. Aquí lo tengo, de 10 en 10 como les comenté, y los niveles del 1, 0, etc. ¿Okay? Por ejemplo, el 0 corresponde cash proporcionado por las actividades financieras operativas, cash proporcionado por las actividades de inversión y cash proporcionado por las actividades de financiamiento. Ok, vamos entonces a guardar esto, ya está guardado, y vamos a hacer una exportación inicial de nuestra data. Voy a hacer una exportación inicial de mi data y la haré separado por tabuladores. ¿Por qué por tabuladores y no por otro separador? Porque si utilizo puntos y comas o utilizo comas, puedo tener escapes como los ampersands u otro carácter, entonces tendré problemas con esto. Prefiero entonces utilizar la separación por tabuladores. Guardo esto. Entonces voy a mi herramienta y aquí selecciono el archivo que acabo de exportar. En la sección 2 escojo los métodos de ingreso y diré que la primera columna, la primera fila, corresponde a los nombres de los campos. Evitaré la autodetección y utilizaré que el tabulador, ¿sí? El tabulador, ya aquí está indicando que es el tabulador es el separador de datos. No utilizaré reemplazo de acentos ni diacríticos y trataré todos los caracteres que estén encerrados en comillas como data, es tal cual, no lo voy a utilizar. El ingreso de datos, ninguno de estos lo voy a utilizar. ¿Okay? Solamente me voy a centrar en seleccionar el separador de datos, es el tabulador, a menos de que en un futuro indiquemos lo contrario. Con respecto a la salida, esto no lo vamos a tomar en consideración. Vamos a utilizar de aquí vamos a tomar en el punto 4, crear una salida customizada o personalizada vía template. Esta la vamos a utilizar y vamos a borrar el contenido que haya preestablecido aquí, de top, secciones que se repiten y bottom, cabecera, cuerpo y pie de página. Ok, entonces ya en mi archivo de datos, yo tengo en la sección de XML, tengo esta data, ¿okay? Que previamente
configurado y formateado para utilizarlo. Y ahorita les explico a qué corresponde cada uno. Lo pego aquí. ¿Okay? Entonces, el primero lo que me hará es colocar la cabecera de mi registro. Dos tabuladores. ¿Okay? Vamos a quitar uno porque ya hemos quitado la sección de data en Odoo para evitar que esté muy indentado. Ok, entonces el primero corresponde a la cabecera del registro. El registro tiene como nombre ID. ¿Ok? Este ID corresponde a este valor que tenemos aquí en la data importada. El segundo es el campo o el valor que se va a colocar como ID, es decir, el valor F1 o CFIM Operating Activities, que es el ID propio de esta línea. Y el modelo lo vamos a dejar tal cual como lo estoy mencionando acá, que es a Confidential HTML Report Line. El segundo campo es H2, F2, el tercer campo es H6. Lo he colocado de esta forma porque me pareció mejor colocar la data de esta forma. Ustedes pueden ya luego intercalar la data de la forma que a ustedes más les sea conveniente. Entonces, hay algunos casos en los que usaremos el rellenado de los campos entre los corchetes o los angulares, y hay algunos casos en los que haremos llamado de los datos por referencias o hacemos evaluaciones. Es importante que estos campos vayan dentro de quotes o sencillos o dobles. Tienen que ser uniformes en la utilización de los quotes y tal cual como se muestra acá, para que tengan éxito al momento de hacer la exportación. Por último, ya cuando tengamos esta data aquí, voy a borrar esto para no tener confusión con los datos. Aquí esto debe estar en blanco para ustedes y procedería a presionar el botón Convert CSV to XML via Template. Clic. Y se me ha generado entonces en la parte inferior cada uno de los registros que constituirán la línea de reportes financieros. Lo que haré entonces es hacer un Control All o Command All en Mac e iré a mi archivo de VI en el que tengo mi reporte financiero. Procederé a agregarlo después de la cabecera y haré un set pace para evitar que se corran y haré un insert. Command Shift V, Command V, y aquí tengo ya mis datos. Vamos al inicio y aquí tengo todos mis datos ya previamente configurados. Vean entonces que, por ejemplo, para la sección Name Financial Report, que es el que estábamos comentando previamente, como H6, en esta sección, corresponde a la columna 6 de mi reporte financiero, en mi data exportada, que es la columna F. Aquí cometí un error, vamos a corregirlo, porque no coloqué todos los archivos, todas las líneas con el Financial Report ID. Entonces vamos a hacer una exportación otra vez. Descargar, CSV, lo salvo y vuelvo otra vez a CSV to XML. Ya en este instante, cuando ustedes ya tengan configurado esto, no es necesario volver a hacer esos procesos. Sencillamente lo que tienen es que recargar el archivo TSV. Ya se recarga y estamos entonces por generar nuevamente el archivo CSV template. Vamos a checar el error que cometí, que es que en el segundo registro vamos a convertir. Ok, convertimos y aquí tenemos My Report en el segundo registro. Copio todo esto. Ok, y ahora voy otra vez a mi archivo CS, a mi archivo XML. Voy a deshacer. Fíjense que en la línea 364 me estaba haciendo falta la referencia a la cabecera. Voy a deshacer. O sencillamente voy desde acá hasta la línea 15.
Para hacerlo en VI Enable voy a seleccionar un MA en este punto, iré al final, llegaré hasta el récord, haré Shift B y haré Quote A, lo cual seleccionará todas las líneas, las borro. Voy a activar Set Paste y haré una inserción nuevamente. Entonces ya tengo mi reporte y ya tengo cada uno de mis líneas de reporte tiene adecuadamente configurado el report, la referencia. Ya podemos guardar esto, ¿sí? Y vamos entonces a mi servidor, lo voy a parar, voy a actualizar la DB, que es OpenERP Test, y voy a actualizar el módulo MyReport. Haré una parada después de actualizar. Y generaré y arrancaré nuevamente mi módulo. Pareciera que he cometido un error porque he colocado My Report y pareciera que está mal. Vamos a checar un momento. PWD es L10NMX My Report para colocarlo bien. Ok. Entonces vamos a, no es My Report, sino L10NMX. L10NMX My Report, y al final haremos una arrancada de mi servidor otra vez y con dbFilter igual OpenERP test. Antes de este dbFilter haremos un clear para que nos demos cuenta de que ya se ha terminado de actualizar el servidor. Ahí está funcionando perfectamente bien. Pues he hecho la actualización. Vamos a checar un momentito hacia arriba. No hubo problemas. ¿Ok? Ahí estamos. Entonces vamos a nuestro reporte. Aquí My Report. Y vamos a hacer un F5. Actualizamos el reporte. Está cargando y ahí tenemos nuestro reporte. ¿Ok? Vean que tiene la estructura del reporte que previamente les he mostrado. Este reporte que está acá tiene la estructura. Sin embargo, faltan datos. No nos muestra nada de datos acá. Esto es porque no le hemos colocado ninguna fórmula. Cuando no colocamos fórmula, no nos muestra datos en la sección de la derecha. ¿Okay? Entonces, ya vamos en vía de generar nuestro primer reporte. Lo siguiente que haremos entonces será colocar fórmulas y dominios. Hagamos esto. Ya le tengo previamente cargadas mis fórmulas y mis dominios y luego se las puedo ir explicando poco a poco. Aquí les estoy presentando la forma más sencilla, poco a poco,
cómo estoy rellenando mis fórmulas. ¿A qué se refieren estas fórmulas? Si vamos nosotros al reporte, en la sección configuración de reportes financieros, entramos a My Report, cada una de las líneas tiene una fórmula que se puede configurar. Algo importante que voy a mostrar es lo siguiente. Fíjense que mi reporte aparece bastante lineal, flat, plano. Es decir, todas las líneas aparecen frente a mí en el reporte desde la cabecera. ¿Cómo lo puedo diferenciar de lo que, cómo pueden ustedes darse cuenta de qué estoy hablando? Es porque si vamos al reporte de ganancias y pérdidas de Odoo convencional, vamos a notar algo muy particular. Muestra una sola línea. Cuando yo lo imprimo, muestra muchas líneas. ¿Okay? Esto es porque Odoo acostumbra a usar líneas anidadas. No estoy en contra de usar las líneas anidadas, sino que para los técnicos y para los usuarios el uso de líneas anidadas es muy contraproducente porque no permite distinguir una de otra o dónde están cada una de ellas, y hacer la edición de cada una de las líneas se hace muy tedioso. Entonces, yo recomiendo que usemos líneas no anidadas de la forma como lo estoy mostrando en este instante. Aún sin líneas anidadas, puedo mostrar un reporte que tiene estructura. ¿Ok? Y aún así, sin líneas anidadas, puedo ver mi reporte de forma bastante plano y sencillo. Entonces, cierro mi paréntesis y continúo con las líneas y sus fórmulas. Lo que voy a mostrar es el net income, o la ganancia o pérdida neta. Si yo entro en una línea de net income, me va a mostrar que esta línea tiene una fórmula y un dominio. Lo que voy a mostrar entonces se refiere a esta línea que estoy presentando. La fórmula dice, de lo que consigas en el dominio, que estoy presentándoles en la mano derecha, vas a utilizar la suma de esos datos tomando solamente la sección balance de esa línea. Una línea consta de balance, débito y crédito. Entonces lo que estoy haciendo es tomar la suma del balance y le voy a cambiar el signo, tal cual como lo estoy mostrando acá. Y ese valor lo voy a considerar como el balance de la línea net income. ¿Alright? Abajo estoy diciendo balance de esta línea será el valor de la línea cuyo código es CFSNI, es decir, este código o esta línea CF_NI. Es por eso que previamente les había comentado que no podemos utilizar códigos repetidos en los reportes. Yo utilicé CFS porque estaba utilizando el acrónimo de Cash Flow Statement. Es por eso que tenía CFS, y por esa razón fue que desinstalé el módulo Cash Flow, porque todos los códigos del módulo Cash Flow, del reporte Cash Flow indirecto, tienen CFS como prefijo. Ok. Entonces, en esta línea yo puedo utilizar el subtotal, en este caso estoy diciendo dame el balance, es decir, este balance que calculé aquí de la línea cuyo código es CFSNI. Lo voy a sumar con el balance de la línea que se llama CFSDA, que será esta que está posterior. He tenido una interrupción, por favor editar. Entonces, la línea Cash Provided by Operating Activities, efectivo proporcionado por las actividades operativas, está constituida entonces por el balance, y su balance será el valor de balance de la línea cuyo código es CFSNI, y así también aquellas de las líneas cuyo código sea CFSLA, CFSGL, es decir, todas estas líneas cuyos códigos tenemos acá. Okay. Particularmente en este caso, en esta línea, vemos que la sección de dominio está en blanco. Esto ocurre con las líneas que son totalizadoras. Es decir, esta es una línea, net income, es una línea que va hasta las cuentas contables y utiliza algunos de los atributos que están dentro de las cuentas contables. Veamos.
Lo que presento aquí es este dominio está hecho con utilizando notación polaca invertida o notación prefijo. ¿Qué quiere decir esto? Que los operadores se encuentran al frente y los operandos se encuentran posteriormente. En este caso los operadores son no, o y o. ¿Qué quiere decir esto? Estoy diciendo que el income statement, net income o ganancia o pérdida de la compañía va a estar constituida por todos los saldos que obtenga de las cuentas cuyos códigos no son o u o, códigos cuyos tax IDs sean como 1, XX, aquí hay dos underscores, punto algo. Es importante que estoy utilizando aquí dos wildcards, el wildcard underscore y el wildcard percents. ¿Okay? El wildcard underscore indica que en ese underscore hay un carácter. Y entonces aquí tenemos 1 underscore underscore, quiere decir que hay 3 caracteres. El primero es 1 y los otros 2 son cualquier caracteres. Y tengo el punto que es, en este caso, es literal, es decir, allá hay un punto. Y posteriormente viene cualquier cosa. También tenemos entonces 2 y 3. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que el income statement son los saldos de aquellas cuentas cuyos códigos no son cientos, 200 o 300. Estoy utilizando códigos tax, es decir, para que estemos en contexto, estoy utilizando el agrupador contable del SAT. Ok, vamos entonces a hacer esta prueba y la vamos a subir. Procedo a hacer una exportación, TSV, guardo y subo nuevamente mis datos. Ya se actualizó. Y procedo a hacer la exportación o conversión. Aquí está convertido. Fíjense que en este caso yo he utilizado esta herramienta me convierte los quotes, los comillas, en carácter especial quote. No hay ningún problema que te los convierta. Puedes utilizar otra herramienta en la que cambias el ampersand quote, punto y coma, por un quote real. Lo puedes dejar también así. Copio toda esta data y voy entonces a mi archivo en Vim y voy a sustituir toda esta data que tengo aquí. Estamos en la línea 15. Línea 15. 14. Hasta el final. Borro. Y voy a entonces hacer un insert. Vamos a ver si está paste activado. Y pego. Creo que he hecho... Está bien, está completo. Dice que había interrumpido el pegado de los datos. Ok, guardo. Y ahora haré una actualización nuevamente de mi servidor. Actualizo el módulo, limpio y arranco nuevamente mi servidor. Y actualizaré mi browser. Actualizaré mi browser y lo mostraré en el reporte financiero para que me muestre los datos del net income. Vamos a hacer una actualización acá. Para atrás, para que cargue. Y uno hacia adelante para que recargue el reporte customizado que estoy haciendo. Vamos a ver si el cache se actualizó. No, no se actualizó. Vamos a hacer un F5 por completo, que es una actualización forzosa.
Entonces se ha actualizado y ahora reviso mi net income y puedo verificar que en efecto tengo una fórmula para el balance y tengo un dominio, ¿ok? Tal cual como lo describí previamente. Y vemos que Odoo ha hecho el cambio de el code escapado de en el XML al code convencional. Podemos entonces también ver el reporte financiero y ya nos vamos a dar cuenta que hay secciones en las que ya empiezan a aparecer al menos ceros en el reporte o valores como está en esta situación. Aquí ya tenemos un net income de $200 negativos y ya aparecen los otros valores en la parte de abajo. Entonces, el cash proporcionado por las actividades operativas en este instante dice que son $200 negativos y el total de ingreso de incremento o decremento en cash equivalente son menos $200. ¿Okay? El resto no aparece porque no hemos colocado ninguna fórmula. Vamos a terminar de hacer nuestro trabajo y ya terminamos de generar nuestro reporte. Ahora les presento el mismo archivo en el que hemos completado los datos que corresponden a las fórmulas para balance y entonces ya no tenemos espacios blancos. Habrá algunos espacios blancos que se consideran sencillamente etiquetas, como en este caso. Si usted quiere tener una línea que sea solamente una etiqueta, sencillamente no coloquemos fórmulas y no colocamos dominios. Adicionalmente he agregado valor en las otras tres columnas y en las otras dos columnas restantes, Group By y Special Date Changer. El Group By lo utilizaré en aquellas donde haya datos relacionados directamente con cuentas y en los que necesite obtener agrupar por ese valor. En este caso voy a agrupar por Account ID, que es decir, que donde vea una línea donde sea de depreciación u otra en la que haya un Group By, allí estarán agrupados los datos por cuentas contables. En el caso de Special Date Changer, es necesario que veamos la ayuda que aparece en el reporte para el Special Date Changer. ¿Por qué? Porque en este nos da la información necesaria para poder seleccionar adecuadamente cuál es el valor que vamos a colocar en esta sección del reporte de los detalles de las líneas. ¿Cuál es ese? Este valor que está aquí. From beginning to beginning of period, normal, strict change, strict range y from fiscal year. Estos valores son los correspondientes a estos y hay que entenderlos adecuadamente para poderlos utilizar. Entonces voy a completar mi reporte, lo voy a terminar de exportar y vamos a colocar algunos valores para ver cómo se comporta. No consideren que la data que está aquí está correctamente porque he tenido que ir haciendo cambios en el reporte. Sin embargo, tomen lo bueno de este reporte porque es la forma adecuada de cómo generar un reporte financiero de la forma más fácil. Entonces, exportar. Guardo. Voy a mi herramienta de conversión. Importo nuevamente los datos y actualizo la data exportada. Los tomo todos. Me voy al archivo CS, al bin. Borro toda la información que tenga aquí. Voy a la línea 14. Y hasta el final. Y luego lo que haré es insertar la información que acabo de copiar. Vamos a quitar las líneas sobrantes y vamos a hacer una reindentación por allá arriba de la cabecera. De tal forma que este será nuestro reporte final. Nuestro módulo final. Vamos a deshacer acá. Lo estoy utilizando con
set page, por lo tanto se me dañan los tabuladores, set not page, y ahora sí selecciono y desindento. Guardo y nuevamente actualizo mi servidor. Ok, entonces ya está actualizado mi servidor. Voy a mi instancia, actualizo fuerte y voy a ir a mi reporteador de contabilidad. Aquí veo el resultado de las fórmulas en cada una de las líneas y en el otro iré a ver el resultado del reporte impreso. Esta es vieja, por lo que me puede surgir un error. Vamos a hacer una actualización fuerte también. En nuestro reporte, My Report, Financial Report, y vean que cada una de las líneas ya consta de datos y ya hay valores dentro de estos reportes, dentro de estas líneas. Y a lo que me refería con el Group By es que si lo desplegué, el valor Group By indica que se agrupará por esta cuenta. ¿Okay? Si no hubiese hecho el Group By, se mostrarían aquí los valores de cada una de las cuentas, si mal no recuerdo. Tomen eso como un granado de arena. Entonces aquí tenemos un reporte y tenemos valores en los que podemos checar. Entonces en este reporte tenemos incrementos, decrementos y podemos tener ahora en nuevo un reporte financiero de cash flow en direct method que es el más utilizado, ¿okay? Y es fácil de configurar. Conclusión: ¿cómo generamos un reporte financiero? 1. ¿Cómo generamos un reporte financiero? Ejecuten la estructura del reporte financiero que deseen. Estructúrenlo. 2. Generen sus campos mandatorios y estructúrenlos. Esta sección que está acá es importante, es la primera que pueden hacer de la misma forma como se los presenté para que tengan ya la estructura cuando vayan armando el reporte. Y por último, generen sus fórmulas y dominios. Les recomiendo que primero comiencen con las fórmulas de los resultados, los totales, porque es más fácil ir por los totales y es más fácil organizarlos, y luego vayan por cada uno de los dominios. ¿Okay? Es importante que aprendan a utilizar la notación polaca invertida porque puede ser de mucha utilidad o puede ser bastante tediosa poderla comprender en algunas situaciones. Por ejemplo, les presento una notación polaca en la que existen muchas variantes y adicionalmente es bastante complicada a veces entenderla. Esta una que les puedo mostrar. Esta es bastante interesante. En esta la notación polaca indica, por ejemplo, que podemos ingresar 251, 252, 253, 254, etc. Y más luego dice, y no ingresar cualquiera de estas. Entonces, es la forma como se hace la notación polaca. ¿Okay? Tengan en consideración cómo aprendan a utilizar la notación polaca. Entonces, para generar su reporte, recuerden, generen la estructura del reporte que desean, tal como se los presenté acá. 2. Estructuren su reporte, los campos que necesiten. Hagan la presentación de su reporte con las mínimas columnas que son F, G y H, es decir, la cabecera del reporte y las secuencias y niveles, ¿okay? Junto con su nombre y su código. Por último, harán las fórmulas y penúltimo las fórmulas y por último los dominios. Al final pueden hacer unos retoques con la agrupación. No se olviden del spatial de Schenker. Es importantísimo porque es quien determina en qué rango de fechas el resultado que estén obteniendo en el dominio va a ser considerado. Bueno, eso es todo por mi parte y ya podemos entonces tener nuestro reporte financiero.
Muchas gracias.